Muy buenos días. Un excelente, maravilloso, productivo y en especial muy bendecido 2026. El día de hoy retomamos nuestras charlas de teología. En el año próximo anterior cerramos nuestro ciclo hablando de un tema bastante delicado, el tema del pecado. Planteábamos allí la importancia de conocer, de entender la obra de Cristo y el problema que se deriva completamente del pecado. Pues bien, ¿qué mejor manera de iniciar este nuevo ciclo del 2026, hoy, 13 de enero, que hablando de un tema que es quizás igual de escabroso o más escabroso que el tema del pecado? Y es el tema de el decálogo, los 10 mandamientos. Padre, queremos agradecerte, queremos entregarte, Señor, este tiempo, queremos, Señor, alabarte y adorarte a través de nuestra charla, queremos orar por quienes nos escuchan, queremos clamarte por el mundo, por los dirigentes, en estos momentos caóticos, Señor, y de dolor, de angustia, de confusión. Ante todo, Padre, clamamos para que tu obra misericordiosa sea cumplida, para que conforme está escrito, Señor, sea todo aquello que vivimos y comparamos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, por tu palabra, por tu ley, por la sangre del Cordero, Padre. Bendice y guarda, Señor, este tiempo, nuestros seres muy amados, nuestra labor, y permítenos, Padre, que acabe a través de cada palabra, cada pensamiento y cada acto podamos hacer una oración de alabanza a tu nombre. A ti oramos y a ti nos presentamos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor, por quien te clamamos su pronto regreso. Amén. Pues bien, tenemos frente a estas charlas, frente a esta exposición del decálogo, que observo que hay tres corrientes inherentes a la ley de Dios. Es como si hubieran tres grupos de 10 mandatos cada uno. Realmente la ley de Dios no es sino una, que tiene 10 partes, 10 elementos. Y el día de hoy vamos a adentrarnos un poco en esta temática. Les decía que hay 10 mandamientos, pero tres corrientes. La idea es lograr establecer, descifrar cuáles son realmente los 10 mandamientos de la ley de Dios. Para eso, vamos a enumerar esos tres grupos. El primero son los 10 mandamientos de la Iglesia Católica Romana. Nada que ver con los 10 mandamientos de la ley de Dios. Los 10 mandamientos de la Iglesia Católica Romana son diferentes a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Esos 10 mandamientos de la Iglesia Católica Romana están consignados, establecidos y claramente enunciados en el Catecismo de la Iglesia Católica Romana,
concretamente en la tercera parte, en la segunda sección y entre los artículos 2052 al 2081. Allí están los 10 mandamientos de la Iglesia Católica Romana, que, repito, nada que ver con los 10 mandamientos de la ley de Dios. El problema es que se han mezclado o han tratado deliberadamente de mezclarlos al punto que la mayoría de las personas, cuando les preguntamos cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios, la respuesta es inmediata: amar a Dios sobre todas las cosas. No, ese es el primer mandamiento de la Iglesia Católica Romana. Primer grupo. Segundo grupo, los 10 mandamientos de la ley de Dios, los que están en la Biblia, los que Dios escribió con la punta de su dedo. ¿Dónde los encontramos? Están 2 veces en la Biblia, única y exclusivamente 2 veces. La primera vez están en el libro del Éxodo, segundo libro del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, capítulo 20, versículos del 3 al 17. La primera vez que se escriben en la Biblia están en Éxodo capítulo 20, versículos 3 al 17. Y la segunda vez, recordemos que la primera vez Moisés quebró las tablas de la ley al bajar del monte y al encontrar al sumo sacerdote Aarón construyendo un vellocino de oro para adorarlo. Mala cosa. Y la segunda vez están en Deuteronomio, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 5, en los versículos desde el 7 hasta el 21, están exactamente igual. Pareciera una estricta copia de Éxodo 20 en Deuteronomio 5. Segunda corriente. Y la tercera corriente es algo que está muy de moda. Es algo que ha surgido con mucha fuerza, pero que es tan antiguo como el Génesis. Y es la doctrina de que Dios es amor. ¿Y qué tiene de malo eso? Dios es amor. El problema radica en referir de una manera tergiversada, de una manera errada, que todo lo que sea amor está aprobado por Dios. Ese es el problema. Y esa es la tercera corriente. Entonces, como Dios es amor y todo lo que sea amor es avalado por Dios, el homosexualismo es ley de Dios, no está prohibido. ¿Lo vio? Y como eso, muchas cosas han reducido los 10 mandamientos a uno solo, que es Dios es amor. Luego, todo lo que sea amor está bien visto. Totalmente ilógico. Pero bueno, 3 corrientes. La Iglesia Católica Romana en su catecismo, la nueva era y la doctrina del puro amor, y la ley de Dios. Éxodo 20, Deuteronomio 5. Ahora, vamos a hacer un breve recuento de que dicen eh, tanto la ley de Dios como la Iglesia Católica Romana. Ya per se, el tercer grupo es desechado, nada que ver con la ley de Dios. Es una interpretación bastante torpe, bastante pobre de lo que es la ley de Dios. Voy a tratar de compartirles
la pantalla, si encuentro cómo hacerlo, para poderles presentar una comparación entre ambas leyes. Permítame, cómo podemos compartir pantalla. A ver si por aquí podemos hacerlo para poder, no fue por aquí. Bueno, cuando aprendamos cómo hacerlo, se los voy a hacer. Básicamente, ¿qué tenemos? En la ley de Dios, el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto, en mi pobre hebreo, es algo así como lo yihé, lecta Elohim, ajerín, alpanay. Este primer mandamiento de la ley de Dios establece básicamente que no debo poner mi confianza en nada distinto de Dios. Absolutamente nada distinto de Dios. Eso quiere decir la traducción del hebreo de ese primer mandamiento de la ley de Dios. Ese mandamiento no existe en la Iglesia Católica Romana. En la Iglesia Católica Romana, el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Ah, pero eso es lo mismo, no es lo mismo. La implicación teológica que tiene es totalmente diferente. La implicación que tiene Éxodo 20, versículo 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Repito, cuando se hace la lectura desde el hebreo, es muy clara. No vas a poner tu confianza en absolutamente nada distinto de mí. El segundo mandamiento de la ley de Dios, y encontramos allí en Éxodo 20, versículo 4, claramente dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo. Y ese segundo mandamiento del hebreo es Lotá Ashe, Leka Pesel, algo así, adaptado al español, donde no tiene nada que ver con el arte. Ah, entonces es pecado tener una pintura o una imagen. No, el concepto hebreo es que nada hecho por la mano del hombre deberá dársele o atribuírsele poder alguno. Como no tiene poder, no me inclino ante ella, no me postro ante ella. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia?
Cuando vamos a la raíz hebrea del texto, nos damos cuenta de que nada tiene que ver con el arte. De hecho, el arte de la antigüedad era y es exaltado. Ese mandamiento no tiene que ver con que tenga o no un cuadro, una pintura o una escultura. Tiene que ver con que usted le dé poder a esa imagen, a esa escultura, a esa madera y se poste ante ella y le dé poder. Esa imagen es poderosa, muy común entre los católicos, el famoso detente, impreso, quién sabe en qué imprenta y plastificado y todo. Es que el detente es poderoso. No, nada hecho por mano del hombre se le debería atribuir poder alguno. El poder viene de Dios. Ese mandamiento no existe en la Iglesia Católica Romana. Al contrario, el segundo mandamiento de la Iglesia Católica Romana está establecido como no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿En qué se parece eso al segundo mandamiento de la ley de Dios? No se parece, son dos cosas totalmente diferentes. Nada que ver. Vamos comprendiendo el proceso. Tercer mandamiento de la ley de Dios lo encontramos allí en Éxodo 20, versículo 7. Dice ese tercer mandamiento de la ley de Dios: no tomes el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bien, es el mismo, no cambiado, dicen los católicos. Venga, pero es que aquí es el tercero y allá es el segundo. Ahora bien, ¿cuál es el concepto hebreo y cuál es el contexto dentro del que nos estamos moviendo? En el hebreo, ese tercer mandamiento es Lotisha Etchen, Yahweh Lashkab. Y básicamente hace referencia a no usar el nombre de Dios para mentir, manipular, justificar la injusticia. ¿Ve la diferencia del contexto? Ahora ya no tiene que ver, no sé qué tendrá que ver esto con las indulgencias. Tal vez no tenga nada que ver, tal vez no sé. ¿Ven la diferencia del contexto? No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que coge un pedacito de la Biblia habla en nombre de Dios. No olvide con qué tentó el diablo a Jesucristo en el desierto, con la palabra. Escrito está. Ojo, no confundan las cosas. El cuarto mandamiento, perdón, el tercer mandamiento de la Iglesia Católica Romana es santificar las fiestas. En ninguna parte de la Biblia dice santificar las fiestas como mandamiento, ni como ordenanza, ni como mandato. Eso no está. ¿A qué se refiere? El cuarto mandamiento de la Iglesia de Cristo, el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el cuarto mandamiento que está en Éxodo 20, versículo 8, establece el cuarto. Apunte. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar
y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ese es el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20, versículo 8 al 11. Cuando vamos a la raíz hebrea, dice, Sahor et Yom HaShabbat. Este mandamiento, más que una carga impositiva, es una proclama en el hebreo de libertad. Ese cuarto mandamiento dice, descansa, no eres esclavo, descansa, no eres esclavo, reposa, y más aún lo complementa diciendo, reposa en la presencia de Dios. ¿Cuál santificar las fiestas? Todavía me estoy preguntando. ¿Ah? Es que ese es el día de congregarse. Posiblemente. Y es que usted en su casa, en la presencia de Dios, no se congrega. Tiene que ir a un templo de piedra, o de mampostería, o de concreto, de acero. ¿Ah? La palabra de Dios es tan clara. El contexto hebreo de la ley de Dios es tan traslúcido. Lo hemos manejado tan mal todo esto. Qué tremendo. El cuarto mandamiento de la Iglesia Católica Romana es honrar padre y madre. Bien, el cuarto mandamiento de la ley de Dios no es honrar padre y madre, son distintos, se trocaron, algo pasó allí. ¿Qué habrá pasado en ese consenso de Nicea? Bueno, quinto mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Es una adaptación lingüística buena del concepto hebreo. El concepto hebreo dice kabet, kabet, y más allá del honrar al padre y madre, ese kabet, kabet del hebreo que hace referencia al quinto mandamiento de la ley de Dios, es denle el peso, denle el valor, denle el profundo conocimiento a su papá y a su mamá, porque fueron los medios que Dios utilizó para traerlo a la tierra. Así no hayan estado presentes. Y esto tiene una connotación muy dura, porque hay gente que dice, es que como mi papá no lo conocí, yo no tuve papá, entonces por eso no lo va a honrar. Por eso va a hablar de él lo que se le ocurre. ¿Mm? ¿Cuál es el contexto bíblico de este mandamiento? ¿Mm? Honrar a su padre y a su madre es un mandato que va mucho más allá de saludarlos de cuando en vez. Mire que el contexto del Kabet Kabet establece que aun cuando no hubieran estado presentes, honrelos. Y esto se empieza a complicar un poco más en los próximos elementos de la ley de Dios. Vamos a ver. El quinto elemento, el quinto mandato entonces de la Iglesia Católica Romana es
no matarás. Venga, pero si el de la Biblia es honra a tu padre y a tu madre para que me... Y el de la Iglesia Católica Romana es no matarás, me perdí. Ah, no matarás a tu padre ni a tu madre. No, nada que ver. El sexto mandamiento de la ley de Dios es no matarás. Si ve que es el mismo, es la misma ley, no, aquí es el sexto mandamiento. El anterior es el quinto y vamos a ver cuál es esa tremenda diferencia entre el no matarás de la Iglesia Católica y el no matarás de Éxodo 20, versículo 3. Esto en el hebreo es lotirsak, lotirsak, no matarás. Pero ese no matarás del hebreo es no cometas asesinato injusto, no cometas asesinato injusto. De hecho, cuando habla de ese injusto, ya deja de lado la guerra y la defensa personal, la defensa de la integridad. Ese no matarás en la adaptación lingüística dejó de lado el injusto. Ignoro el porqué. Me hago entender. Sexto, séptimo mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20, versículo 14. Dice, no cometerás adulterio. Ah, bueno, perdón. En la Iglesia Católica Romana, el sexto mandamiento es, no cometerás actos impuros. Eso es tan amplio. Eso es tan ambiguo. No cometerás actos impuros. O sea, para creer en Dios no necesariamente no debemos hacer actos impuros. Es un tema de moral, es un tema de ética, es un tema de sociología. No cometa actos impuros. Mejor dicho, no dijo nada. Sexto mandamiento de la Iglesia Católica Romana, no cometerás actos impuros. Sexto mandamiento de la ley de Dios, no matarás. Séptimo mandamiento de la ley de Dios, lo encontramos en Éxodo 20, versículo 14. No cometerás adulterio. Lo tengo, lo tengo. Ese séptimo mandamiento es no rompas el pacto de fidelidad que has hecho. Y no se requiere que sea aplicable única y exclusivamente a la fidelidad sexual o al acto sexual. No, honre su palabra, no cometa infidelidad a ningún nivel, no solo sexual. Tremendo, tremendo. El séptimo mandamiento de la ley de la Iglesia Católica Romana es no robarás. No robarás cuando estés en adulterio. Bueno, no sé, nada que ver. Pero el octavo de la ley de Dios, Éxodo 20, versículo 15, es no hurtarás. ¿Ve que es el mismo? No, que no es el mismo. Dice no hurtarás de la ley de Dios es lo tigno, lo tigno, no hurtarás. Y ese no hurtarás va más allá del atraco, del secuestro, de el tumbar al otro. Hace referencia a no tomes nada que quite la libertad de tu semejante. Si no es tuyo, es de alguien más. No tienes por qué cogerlo. Así de sencillo. Yo me lo encontré. ¿Es tuyo? No, no lo cojan, no es tuyo.
y eso aporrea tremendamente nuestra cultura. El octavo mandamiento de la Iglesia Católica Romana es no mentirás. ¿En qué se parecerá? No hurtarás, no mentirás, aunque están íntimamente relacionados. No lo sé. Noveno mandamiento de la ley de Dios lo encontramos en Éxodo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Noveno mandamiento de la ley de Dios, Éxodo 20, versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En hebreo, lo agné, lo agné. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y básicamente, cuando analizamos un poco más el contexto bíblico y teológico, fundamentados en las raíces hebreas, nos damos cuenta de que el mensaje es más profundo. No uses tu voz para hacer daño o destruir a alguien. No uses tu palabra para dañar o destruir a alguien. Ahí sí que caímos varios. De una ligereza, de una facilidad para hablar del otro, de la importancia de conocer a fondo la ley de Dios. Noveno mandamiento de la Iglesia Católica Romana. No tolerarás actos impuros. ¿Eh? Noveno mandamiento de la Iglesia Católica Romana. No tolerarás actos impuros. No sé qué tiene. Bueno, a menos que cuando yo esté hablando cometa un acto impuro. Nada que ver con el noveno mandamiento de la ley de Dios. Décimo mandamiento de la ley de Dios. Éxodo 20, versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En el hebreo es lo tachmok, y hace referencia a no quitar, no planear desde ninguna óptica, quitarle al prójimo lo que es de él. Lo que es de él no es tuyo. Lo no, no planees, no pienses, no le quites al prójimo lo que no es tuyo, sino de él. Tremendo, absolutamente contundente. Y esto nos lleva precisamente a que hay cuatro mandatos destinados a Dios y seis mandatos destinados al prójimo en la ley de Dios, Éxodo 20, Deuteronomio 5. Y le repito, los 10 mandamientos de la Iglesia Católica fueron extraídos del Catecismo de la Santa Iglesia Católica Romana, tercera parte, segunda sección, artículos 2052 al 2081. Tremendo. Pensemos en este orden de ideas, si conocemos o no la ley de Dios, si hemos estudiado a profundidad, si realmente hemos mezclado la ley de Dios, si la hemos manejado, manipulado. Fiémonos únicamente de la palabra de Dios. La verdad quedo muy preocupado conmigo mismo. Hay mucho por mejorar, mucho por aprender.
Que este sea un año en el que conozcamos la ley de Dios y la grabemos en nuestro corazón. Que el Señor les guarde, que el Señor les ministre. Y un feliz 2026.